directora de esa obra y quiero decirles bienvenidos y gracias por venir. Y también gracias a la Ana Cordero, miembro de la facultad y una de las actrices, por su organización de presentar 7 hoy, y también a los otros miembros de las facultades por su apoyo. Esta obra documental demuestra que las mujeres en diversos rincones del mundo están superando obstáculos muy fuertes y así promover la paz, la justicia y la libertad para las mujeres. En 2006, Seven nació a partir de entrevistas reales con 7 mujeres activistas de distintas partes del mundo: Nigeria, Camboya, Irlanda del Norte, Pakistán, Afganistán, Rusia y Guatemala. La obra fue creada para presentarse leída sin límites de raza, nacionalidad, idioma, ni siquiera de género. Desde entonces se ha presentado en 42 países y en más de 30 idiomas, interpretada tanto por hombres como mujeres, ministros de gobierno, artistas, grupos de activistas, dignatarios, compañías de teatro, incluso generales de ejército. Así que, como ven, no se trata de quién cuenta estas historias, sino de las palabras que importan. Las mujeres que verán hoy en escena les darán voz a esas mujeres. Cada una de esas intérpretes compartirá la historia de una mujer extraordinaria y en distintos momentos también participará en dar vida a las historias de las demás. Gracias por su asistencia también al elenco, un grupo de mujeres de Cuenca, los Estados Unidos y México. Han dedicado muchas horas a preparar sus personajes y a poner el corazón en las historias de las mujeres que estamos a punto de conocer esta tarde. Pueden tomar fotos y videos, pero por favor sean considerados con las personas a su alrededor. Les pedimos apagar los flash y poner sus teléfonos en modo silencio, por favor. Es una muy distracción. Y ahora sí, pónganse cómodos y disfruten la función. Bienvenidos a 7. Gracias por venir. Hasta Abiola, Nigeria. Musocú, Camboya. Anabela de León, Guatemala. Inés McCormick, Irlanda del Norte. Farida Azizi, Afganistán. Marina Pliskakova, Rusia. Muntaran Mai, Pakistán. Estamos sentadas juntas alrededor de una mesa en el norte de Belfast, Irlanda, en un pequeño cuarto en el barrial de acción comunitaria. Las cañerías están a la vista, saltan salvajes de la pileta deteriorada. Me rodean estas mujeres sobrevivientes de las peores circunstancias. Estamos leyendo la Declaración de los Derechos Humanos en voz alta y llegamos a la palabra inalienable. Es muy difícil de pronunciar, nos reímos de la trabalengua y algunos la confunden con el término extraterrestre del espacio sideral. Pero no.
a lo mejor estoy divagando. Sé que además es una palabra difícil de deletrear. Pero, ¿qué significa? Tiene la palabra inalienable. Hoy en día me pregunta una de mis compañeras. Este vocablo tiene un significado preciso. O sea, que todos esos derechos que acabamos de leer son parte de cada ser humano. ¿Y cómo obtenemos esos derechos? Señala otra de mis compañeras. Les pertenecen, remarcó. Son suyos solo por el hecho de ser seres humanos. Y esa mujer me mira y exclama, ¡ay, puta! Ese es el secreto mejor guardado en este mundo que nos ha tocado vivir. ¡Ay! Los días que doy audiencias, o sea, todos los lunes, viernes, les juro, nadie puede entrar a mi oficina. La fila suele ser larguísima. Hay grupos de 20 a 40 personas esperándome. Vienen de todas partes de la República. Necesito estas medicinas para mi madre, que es muy vieja. Buenos días. Cuéntame su problema. Necesito las medicinas, por favor. Está bien. Mary, por favor, comuníquese con el director del Hospital General. Debo hablarle para pedirle que entregue las medicinas que la señora Posada necesita para su madre. Y se las entregue ya. Por suerte tengo a mano mi teléfono celular. Sí, buenos días. ¿Con el director del hospital? Sí, soy Anabela de León. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bueno, todos contestan a mis llamadas. De inmediato, porque saben que conmigo no se puede. Señor, aquí está la señora Posada. Usted no le entregó las medicinas para su madre. Ella me acaba de presentar la receta. Sí, en este mismo instante. Necesito que solucione este problema, pero ya. ¿Bien? Usted me dice que me va a mandar las medicinas de acá. No. Ella va a ir de inmediato a su despacho y esta vez usted le va a entregar las medicinas que ella necesita. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Y muchas gracias. Le advierto que si usted no le entrega estas medicinas hoy mismo, voy a llevar esto al plenario. ¿De acuerdo? Buenas tardes. Su problema está solucionado. Por favor, llámeme apenas tenga sus medicamentos, señora Posada. Está bien. Que pase la próxima, por favor. ¿Qué puedo hacer por usted? Cuando a la noche sopla el viento, pienso en mi hogar. Lo hago mientras camino a las fronteras de Afganistán. Luego de caminar tanto y durante tantas noches, son los rostros de las mujeres los que siempre me conmueven, los que guían mis pasos a través de los campos minados. Veo a una mujer dando a luz sola, porque de acuerdo al talibán, los hombres médicos están prohibidos de atender a las mujeres parturientas, y a las mujeres no se les está permitido estudiar para ser médicas. Aún recuerdo su cara agonizante. No puedo conservar la calma. ¿Qué puedo hacer? La única forma de llevarles medicamentos a estas mujeres es caminar. Muchas veces por la noche a lugares tan remotos, escondiendo a mis 2 hijos pequeños y los medicamentos bajo mi burka, que a veces es un buen disfraz. Cuando siento los ojos de los mujahidines observándome a través de las montañas, me doy cuenta que no todos están en contra de nosotros las mujeres. Incluso a veces nos dicen dónde están los campos minados o nos avisan que no vayamos por ciertos lugares porque pueden haber ladrones. Centro para Mujeres en Crisis, ¿cómo la puedo ayudar? La escuché por la radio. ¿Lo hizo? La escuché por la radio. Usted contaba mi historia. Su historia
Me ha golpeado durante 26 años. ¿En dónde está usted? Estoy en cama, con la espalda quebrada a causa de sus golpes. Deme su dirección. Oí su voz. Sonaba como la de alguien en quien podía confiar. Dígame, ¿cómo la ubico? Así le puedo mandar ayuda ahora mismo. Mi esposo es muy poderoso. Él trabaja en el gobierno. Iré yo personalmente. Iré junto con la policía. ¿Sabe, mujer? Usted no comprende. Si llama a alguien, él se va a enterar. Dígame entonces, ¿qué hago? Antes de que usted venga, estaré muerta. Ella me llamó durante más o menos un mes. Después dejó de llamar. Ella fue una de las mujeres a las que no pudimos salvar. En Camboya, los Mok son espíritus malignos y el Pralum es el alma. En todos estos años jamás supe que nuestra cultura cree que tenemos 19 almas. Cada parte de nuestro cuerpo tiene un alma. El pelo, los pies. Yo les pregunto a las víctimas de la trata de mujeres, ¿cuándo perdieron su alma? Ellas me comentan que sus almas las abandonaron cuando el traficante las arrancó del seno de sus familias. Que sus almas todavía viven en los arrozales. Cuando una es violada, una pierde su pralum. Alguien nos la arrebata. Desde que asumí el cargo de ministra de Asuntos de la Mujer en 1998, trabajé con mujeres que habían sido traficadas. Hasta esa época, solo hombres tenían este cargo. Lo primero que hice fue desafiar un antiguo proverbio camboyano que dice: un hombre vale oro, una mujer vale un pedazo de trapo blanco. Piensen en esto. Si una arroja una pieza de oro al barro, se la puede limpiar y queda más brillante que antes. Pero un pedazo de trapo blanco queda manchado, se arruina. Si una perdió su virginidad, una no puede ser ni siquiera un pedazo de trapo blanco. Cada año, más de 30,000 niñas en Camboya son forzadas a ejercer la prostitución. Niñas de apenas 11 años son engatusadas. Les prometen trabajo, que van a ayudar a sus familias pobres y luego se las llevan para convertirlas en trabajadoras sexuales. Al momento, trabajo con una de ellas, una chica llamada Moni. ¿Cómo fue que llegué a dar mi opinión? Bueno, yo vivía en los Estados Unidos. Ya saben cómo es la sociedad norteamericana. Digo, son gente muy agradable, pero a menudo no conocen mucho respecto a lo que sucede en otras partes de los Estados Unidos o de Canadá, y eso que es su vecino más cercano. Así que, ¿cuál es la probabilidad de que sepan sobre Nigeria y que les importe? Era 1995 y estaba en Harvard, en mi segundo año. Recién terminaba de asistir a una clase, cuando vi estudiantes en plena manifestación. Y sé que iba a ser algo realmente ridículo, como el derecho de los estudiantes a caminar descalzos por el campus de la universidad los días domingos. Yo intenté evitarlos, pero eran muy persistentes y me pararon, solo porque soy negra. Y me dijeron: tenemos una petición que hacer, estamos juntando firmas. El presidente electo de Nigeria está en la cárcel. Yo les dije: ¿acaso no saben? Están juntando firmas para mi padre. Desde luego, ellos no lo sabían. Y me dijeron si les podía hablar a su grupo en el campus de la universidad sobre la situación en Nigeria. Pensé que le iba a hablar a un lugar vacío de público,
que nadie me iba a escuchar, pero a ellos sí les importó y me escucharon. Y de ese modo fue que comencé a encontrar mi propia voz. Mi padre me sacó del colegio a los 16 años y me puso a trabajar en la empleada en su imprenta familiar. Me sentía agobiada y totalmente cortada de mi libertad de acción. Yo quería ir a la universidad y sabía que mi familia no me dejaría. Así que me fui de casa y conseguí un lugar donde dormir y en breve busqué un puesto como funcionaria pública de tercera. En la entrevista me preguntaron, ¿Qué opina de los homosexuales? ¿qué? ¿Qué haría usted si su hermano se casara con una mujer negra? Me resultaron preguntas ofensivas. Nada tenía que ver con la pregunta de fondo que podía haber sido, ¿qué opinan de los católicos? Como saben, Irlanda del Norte es protestante y parte del Reino Unido. La minoría católica es campesina y pobre. Yo pertenezco a un ambiente de sindicalistas protestantes. Nuestros vecinos del sur, la República de Irlanda, es católica e independiente. Ya lo saben. Y aunque les resulte curioso, no había conocido a un solo católico hasta que tuve 18 años. Recuerdo una conversación en la oficina sobre un católico que se había presentado para un ascenso. Hice rememorable como no lo iba a lograr, porque aducían sus jefes que no se podía confiar en los católicos. Y fue entonces cuando me di cuenta que esa conversación solo podía tener lugar porque no había ningún católico en la oficina. Irlanda del Norte era un lugar profundamente injusto, aún todavía es. Es un país muy frío para los pobres. En el norte, si uno desafía a la injusticia y no estás del lado del status quo, tiene que estar del otro lado, es decir, en contra. Es un sistema de poder muy rígido. Recuerdo a uno de mis parientes diciendo, Inés, no tienes derecho a molestarnos de ese modo. y tú no tienes derecho a vivir de una forma que perturba a los demás. Yo saqué excelentes notas que me ayudaron a conseguir una beca para estudiar leyes. Discriminación. Llamo el periodo de mi ida a la Facultad de Derecho. Mi beca me la dieron para la universidad privada. Cuando fui allá, mis compañeros de clase me discriminaban porque ellos tenían dinero y yo era pobre. Tú no perteneces a nuestro círculo, yo les contestaba. ¿Solo porque ustedes me dicen que no debo estar aquí? No, olvídenlo. Adiós. Yo no sé cómo quedarme callada. Continuamente tengo que defender mis derechos. Ustedes no tienen lo mismo que yo tengo entre mis orejas, les decía. Si me discriminan por ser pobre o por ser mujer, yo voy a discriminarlos a ustedes por estúpidos. Asistimos a la ceremonia dedicada a Moni. La llamamos ceremonia de las almas. Esta mujer
acaba de ser rescatada de un burdel. Sostengo un cucharón en esta mano para llamar a las almas a que entren en una pequeña canasta de cesta. Tenemos que invocarlas 19 veces. Oh, precioso Pralú, aquello que hoy ves y que parece la orilla del río, es en realidad oscuridad total. Debes protegerte de todos los árboles que camufladamente albergan espíritus malignos. Atamos a la muñeca 19 cuerdas. Cada una representa a cada una de sus almas. Amarramos cuerdas alrededor de tu muñeca y alrededor de las nuestras para reunirte a tu familia, viejos y jóvenes, abuelas y abuelos. Que cada cuerda te vuelva a traer tu alma y que tu mente y tu cuerpo sean un todo. Durante todo este tiempo, ella permanece silenciosa. Ella es joven, es bonita, está perdida. Pueden verlo. Con solo mirarla saben que su alma le ha sido arrebatada. Es una especie de vacío, la de una depresión absoluta. Cuando una le pregunta sobre este momento, ese momento doloroso en que fue penetrada, forzada, ella solo repite: Perdí mi alma. Él se llevó mi alma. concluimos nuestro llamado. Oh 19 almas, vuelvan todas juntas a reunirse ahora. Así, yo creo que sí importa la naturaleza de tu alma. Yo pienso en mi alma como llena de luz. No es que yo sea una especie de vidente, pero creo que hay mucha más luz que oscuridad. Me importa no ser vengativa o guardar inquina hacia otra gente. Cuando uno experimenta actos brutales, puede empezar a sentirse muy hostil y amargada. Cuando mis padres vivían, yo temía por ellos y estaba asustada por la brutalidad y por lo aleatorio que puede ser la violencia. Pero más asustada estaba por mi propia alma que por mi vida. Había demasiada energía oscura que no quería percibir. Mi hijo Peter tenía 7 años. Estaba en primer grado. Las madres dejábamos que los chicos entren y nos quedábamos paradas alrededor hablando sobre el colegio. Y tantas otras cosas. En esa época yo fui asignada a trabajar en el Instituto de Estudios Socioeconómicos de la Población. Y una mañana, conversando con otras 2 mujeres, la una era ama de casa y la otra era programadora. Entonces les dije a las 2 mujeres: en el instituto estoy haciendo una investigación y nos llegaron cartas de muchas mujeres hablando sobre la violencia de género. ¿Violencia doméstica? ¿A qué te refieres? ¿Qué quiere decir? Cuando crecí en la Unión Soviética, nadie hablaba de estas cosas. Ni siquiera teníamos palabras que lo explicaran. Así que les comenté: eso pasa cuando sus maridos o sus parejas son controladores, son celosos, cuando a uno le bajan el autoestima, no le permiten que hable con otras mujeres o con sus familiares, lo aíslan de forma permanente. Entonces hay abuso emocional, hay presión psicológica y lentamente se convierte en abuso físico, a veces no tan lentamente. Luego de haberles explicado a las 2, me dijeron que ellas habían sido violentadas, habían sido abusadas, que sus maridos abusaban de ellas, a una durante 6 años y a la otra más de 10 años. Sentí como algo me hincaba en mi interior.
Más tarde, el ama de casa me llamó llorando y me contó. Marido se estaba poniendo el terno y se le salió un botón. Entonces él agarró uno de sus zapatos y me lo arrojó en la cara frente a mis hijos. La cara de ella se veía magullada. Había estado hinchada durante una semana o más. ¿Por qué no lo abandonas? Apo, ¿cómo voy? ¿A dónde iría? ¿A dónde iría? Así que empecé a llamar a los servicios sociales. Llamé a diferentes agencias y pregunté si podían ayudar a la mujer en esta situación. En todas partes la respuesta fue: es un asunto privado, no se meta en esto. Bueno, yo no estaba dispuesta a aceptar eso. Acto seguido, yo conseguí una oficina y un teléfono. Instalé una línea de emergencia, una hotline para casos de violencia. En realidad le llamé línea de confianza, porque lo único que las mujeres podían hacer era encontrar a alguien en quien confiar en estos momentos. Ay, es tan difícil. Estoy todo el tiempo reclamando, denunciando, pero ellos no investigan nada. La impunidad es la reina de Guatemala. Cuando quebrantar la ley no tiene consecuencia alguna, entonces todos piensan: yo puedo hacer lo que quiera. Puedo robar, puedo asesinar, puedo golpear a mi mujer. La violencia doméstica muy pronto va a ser un delito, porque nosotras estamos impulsando la creación de una legislación al respecto. Pero urge que los jueces la cumplan, porque necesitamos parar la violencia contra las mujeres. Ellas siempre están amoratadas. Te golpean en la cara y entonces tienes un color amoratado en tus ojos y en tu boca. Este año, 2.500 mujeres fueron asesinadas. Ellas nacieron, fueron buenas personas y ahora están muertas. En Rusia, 14.000 mujeres cada año son asesinadas por sus parejas o maridos. Una mujer cada hora. Durante un largo tiempo era yo sola al teléfono, aconsejando a la gente, intentando ayudarlas a encontrar apoyo legal. No podía hacer lo que una hotline normal hace en cualquier parte del mundo, porque yo era la única persona haciendo esto en todo Rusia. Por estos lugares no hay una clínica, no hay hospital, no hay medios de transporte, no hay nada. Entonces pienso, debemos educar a las mujeres sobre la necesidad de vacunarlas, sobre medidas sanitarias, nutrición, para lo cual armamos un equipo básico para la partera, con un corta uñas, jabón para que se laven las manos, guantes, un plástico para dar a luz, tijeras para cortar el cordón umbilical y un termómetro. Somos nosotras quienes coordinamos esto con los cantantes. Yo siempre les digo abiertamente de qué se trata este proyecto, cómo beneficiará a las mujeres, cuál es el presupuesto y su impacto. Cuando los talibanes aceptan nuestra propuesta y se ponen de acuerdo para permitirnos llevar a cabo nuestro proyecto, nos condicionan a que les enseñemos los versos del Corán. Además, nos revisan todo el material que cargamos para asegurarse que no haya nada en contra del Islam. Así se evitará que se introduzcan ideas occidentales. Aceptamos sus condiciones y ellos aceptan las nuestras. Por lo que en el equipo básico para la partera incluimos instrucciones sobre cómo rezar, cómo limpiar la casa, cómo respetar a sus mayores, cómo hacer felices a sus maridos, cómo preparar la comida, porque las mujeres tienen que saber de todas estas cosas. ¿Saben por qué hago la ceremonia del llamado de las almas? La hago porque es parte de mi cultura, de mi tradición.
Pero ¿realmente creo en ella? Me parece que no. Amo mi cultura, mi tradición, pero esta me enseña que si perdiste tu alma, te la mereces. Si fuiste torturada, violada o golpeada, ese es tu karma. Si una cree en esto, viene de inmediato, no hay nada que hacer, es el fin de mi vida. Pero para mí la parte más dolorosa es cuando las chicas dicen, devuélvanme mi alma. Yo interpreto esto como la lucha por la justicia. Pongámoslo de otra manera. Ayudemos a Moni a ganar el caso contra su traficante. Eso sería justicia. Y ella gana. El traficante y el dueño del burdel son culpables y van a la cárcel. Pero el hombre que la violó por primera vez nunca fue encontrado. Así que en este sentido, el alma de Moni nunca va a poder regresar a ella. Estas víctimas van a volver a ser un todo solo cuando ellas se sientan seguras de no ser violadas otra vez, de no ser vendidas otra vez, seguras de que el hombre no las vuelva a dañar. Pero, ¿y si el hombre vive al lado de su casa? Moni, ella se escapó, se separó completamente de su familia y ahora ella está en algún otro lugar, en algún otro burdel. En mi sociedad, el nombre que te dan al nacer demuestra cuánto te valoran. Por lo tanto, mi nombre, Hatzá, significa la muy apreciada. Y mi padre nos llamaba a sus hijas las super chicas. Pero yo tenía un problema de amor propio. Mi madre era una belleza legendaria. Ella era una de las 4 esposas. Y éramos 19 hijos. Y saben, hay muchas ventajas al crecer en una familia polígama que son maravillosas. Una de ellas es estar llenas de amigas, pero es inevitable comparar. Todos sabían cuán brillante era mi padre. Me refiero a que era un genio. Y estaba mi hermana, Aillo, que casi seguía sus pasos. Luego venía yo, una mujer común y corriente. Una vez que salí de Nigeria, me di cuenta de que estaba bien ser diferente. Y usé mi tiempo afuera para construir mi propio juicio sobre quién era yo, Hassan. Mi tía abuela tuvo el honor de ponerles los nombres a todos los chicos de mi familia. Ella me llamó Muktarán, que significa poderoso. Y en mi cultura, una persona delgada es considerada débil. Por eso, a mí me sorprende mi nombre. Mi aldea es Merwala, ubicada en la parte sur de Pakistán, una de las zonas más pobres del Punjab. Nosotros somos de los Gujars, una tribu campesina de una casta inferior. Al igual que otras chicas, yo jugaba con muñecas y me trepaba a los árboles. Pero todas las hijas debíamos aprender trabajos para poder ser útiles a la familia. A mí me enseñaron a bordar, a coser, pero también trabajos para poder diseñar y coser camisas y pantalones. También cultivaba flores y plantas. Y eso es algo que todavía amo hacer. El año pasado planté jazmines y algunos árboles frutales, pero vinieron las cabras. Estas se comieron el árbol de mango y los limoneros, así que los replanté. Pero las cabras volvieron y se los comieron otra vez. No sabían que yo soy tan testaruda como ellas. Hagan lo que hagan, yo voy a seguir plantándolos y pienso que algún día las cabras simplemente se cansarán y que los árboles saldrán victoriosos. En mi aldea no había escuela. En mi familia nadie sabía leer ni escribir. Yo aprendí las cosas que habían aprendido mi madre y mi abuela.
Las tareas hogareñas, como sacar el agua con bomba, hornear chapatis, poner a secar ropa sobre las palmeras. No tenía idea de que en otros lugares las chicas estaban siendo educadas. A mí no me habían enseñado nada sobre el mundo, aunque no. Sí me habían enseñado algo. A todas las chicas nos habían enseñado a guardar silencio, a temer. Nos enseñaron que algunas personas son de castas superiores y otras de castas inferiores. Aprendí a esconder mi cara, a bajar la cabeza, a someterme, a consentir, a decir sí, a obedecer a mis padres y a mantenerme alejada de los varones. Eso fue todo lo que aprendí, pero el tiempo me dio una lección. Jamás pensamos que la guerra de Vietnam llegaría a Camboya. Escuchábamos en aquella época los Beatles. Y entonces llegó. Mi madre y mi padre me embarcaron a Francia y yo dejé a mi familia. Tenía apenas 18 años y estaba tan, pero tan desesperada que me decía a mí misma, el río está tan crecido que da una curva y ahora, ¿a qué roca me aferro? No había piedra alguna y la corriente me llevaba vertiginosamente. Nunca regresé. Pasé de ser una adolescente inocente a una refugiada, desesperada y huérfana. Si empezamos en 1980 en Afganistán, donde yo nací, nosotros teníamos todo, pero como mi padre era médico, corríamos. Él intentó ayudar a muchas mujeres y niños que se apiñaban en nuestro hogar bajo el fuego de los misiles rusos. Hasta un día que se hizo un agujero en nuestra sala. Tuvimos que escapar de Kabul y escapar de los rusos. Y en 1993 escapar de los talibanes. Éramos miles los que entramos en pánico, nos empujábamos para escapar. No teníamos transporte, todos los caminos habían sido volados o estaban cerrados. Vimos a algunas personas cubiertas de sangre, obligadas a caminar sobre los cuerpos de los muertos. Lo único que nosotros hicimos fue entonces acurrucarnos en las alcantarillas hasta que cesara el fuego. Por aquellos días no pude ni siquiera imaginar que mi familia viviría en un campamento de refugiados pakistaníes por 15 largos años. Había yo perdido los mejores años. Eran nuestras primeras vacaciones en años. Mi marido y yo viajamos a Finlandia. Fuimos a esquiar a las montañas. Él se sintió cansado y me dijo que iba a tomar una siesta. De pronto me di cuenta que la siesta duraba demasiado tiempo. Cuando fui a verlo, aún estaba con vida, pero en la sala de emergencias no logramos salvarlo. Un ataque al corazón. Él tenía 37 y yo 33. Él era el único en ese momento que entendía y apoyaba mi misión. Estaba entonces ahora totalmente sola. Una madre sola. Me pregunté, ¿tengo la fuerza necesaria para continuar con este trabajo? Mi madre, mi hermano y yo vivíamos juntos en un pequeño cuarto oscuro. Desde una pequeña ventana podía mirar afuera y ver a mi madre cocinando. Todavía recuerdo cuando yo era muy joven, la observaba inclinada sobre una olla cocinando para nosotros. Cada noche comíamos frijoles negros con tortillas. Un día observé a una mujer que entraba a nuestra cocina que quedaba al aire libre y tiraba arena en la cocina, en la comida que mi madre cocinó. No sé por qué, pero reconozco a la gente en este estado de pobreza. Siempre están enojados. Ese día, aquella mujer arruinó nuestra cena, nuestra única comida.
y mi madre empezó a llorar desesperadamente. Yo era muy joven, pero sabía que quería salir de ese mundo. Un mundo en el que las mujeres están tan enojadas y desesperadas que pueden hasta arrojar arena en tu comida. O como mi madre, siempre en silencio, rezando y llorando. Esta es la parte de mi vida responsable de mi forma de ser. La ciudad de Derre, en Irlanda del Norte, de donde vengo, está en una colina rodeada de murallas, con cañones que dominan la plaza del pueblo. Al pie de la colina está una área conocida como Bogside. Hace ya tiempos, en los años 30 y 40, había sido un lugar tan inhóspito para la gente paupérrima, o sea, de los católicos que venían de las zonas rurales en busca de trabajo. Eran los más pobres entre los pobres. Las familias vivían en un cuarto, en donde la humanidad se filtraba por las paredes. Recuerdo que desde la colina de Magui, mientras yo miraba al Sorta hacia el Bogside, me comentaron lo siguiente: Una no va a esos lugares. no va a esos lugares. Y ahora estoy casada con un católico de esos lugares. Fue en el verano del 68 cuando lo conocí a él. Fui a Londres, entré en un bar y ahí estaba este hombre con un acento típico de Derre vendiendo bebidas. Le compré un trago y desde entonces aún sigo casada con él. Por aquella época, él estaba mucho más informado políticamente que yo. Al escucharlo hablar del norte de nuestro país, empecé a vislumbrar este otro mundo mucho más oscuro y me abrió los ojos. Fuimos a Portugal, al Andadero. En el televisor del albergue estudiantil vimos la primera gran marcha por los derechos civiles que hicieron en Derre. Observé cómo el rostro de mi marido palidecía. La gente era literalmente golpeada en las calles. Quisimos volver de inmediato a casa. Jalamos dedo de vuelta. Desde ese momento mi vida cambió diametralmente. Unos hombres de la tribu Mastoy llegaron un buen día a nuestra casa y dijeron que mi hermano Shakur, de 12 años, cometió zina con una chica de ese clan y que iba a ir a la cárcel. Este crimen que le imputaron significa había violado a alguien o que había tenido sexo antes del matrimonio. Ambos castigados con la pena de muerte. Mi familia estaba segura que la acusación era falsa. Más tarde descubrimos que teníamos razón. Mi hermanito era quien había sido violado y por los mismos hombres que lo habían inculpado. Pero ¿qué podíamos hacer? Los Mastoy pertenecen a una casta superior y son terratenientes. Así que cualquier cosa que dijeran era ley. Los hombres de la Jirga, quienes eran el consejo de nuestra aldea, se reunieron para discutir la situación y decidieron que yo, Muhtarán, debía pedir perdón en nombre de mi hermano. Si esto lo iba a liberar, estaría feliz de hacerlo. Mas era la hora del crepúsculo
cuando empecé a caminar a la granja de los Mastois. Aferrada a mi libro de oraciones, mi padre y mi tío me acompañaban. Entonces entramos en su propiedad, rodeada de un alto cercamiento. El jefe del clan, Faiz Mohamed, y 4 hombres más estaban ahí parados con sus rifles. Y detrás de ellos habían muchos más hombres. Coloqué mi chal en el suelo como signo de sumisión. Bismillah, Eragnan, Erahim. Alabado sea Alá, Señor del universo, el Rey compasivo del ajuste de cuentas. A ti solo te reverenciamos y a ti solo te pedimos ayuda. Guíanos hacia el sendero correcto. Amén. Entonces, iré a Faiz y le dije: si mi hermano te ha ofendido, te ruego perdones su acción y te imploro que lo dejes libre. Faiz me miró con ojos desorbitados. Aún me queda esa imagen. Él no tenía intención alguna de perdonar a nuestra familia. Yo solo quería humillar a alguien. Como siempre, sería una mujer. Pero nunca pude imaginar lo que ocurrió después. Bueno, esa mañana temprano había recibido un mensaje diciendo que algo había ocurrido en Nigeria. Y pensé que tenía que ver con mi padre. Mi hermano mayor estaba en Washington, así que todos nos reunimos en su casa a la espera de noticias. Entonces recibí una llamada de mi hermana Aida. ¿Oíste algo? No, Tu madre tuvo un accidente. esa era mi madre, su madrastra. No me preocupé. Porque sabía que mi madre era una mujer fuerte, que tenía un espíritu indómito. Estaba esperando noticias sobre la gravedad de las heridas, sobre qué querían ellos que hiciéramos, y ahí yo volvió a llamar más tarde. ¿Oíste algo? No, Hafsa, mamá está muerta. Cuatro hombres me agarraron del pelo y de los brazos y me arrastraron hacia un cuarto cerrado sin ventanas. Fui arrojada a un piso sucio, a un establo. Los únicos animales allí, las únicas bestias, eran estos hombres. Les grité que me soltaron, pero uno sacó un arma mientras los otros me sostenían contra el suelo. Durante más de una hora fui violada por estos 4 hombres de la tribu Mastoi. Los 4 con sus escopetas forzaron a mi padre y a mi tío a esperar afuera. Aún puedo recordarlos parados cerca de la puerta, indefensos, mientras los hombres se turnaban uno conmigo detrás del otro. Día y noche, noche y día. Toda chica camina aterrorizada por lo que me ocurrió a mí. Cuando cumplimos 8 años, sabemos que un hombre puede agarrarnos cuando se le antoje, llevarnos a algún lugar oscuro y tumbarnos. Así penetran por fuerza nuestros cuerpos para destruir nuestra infancia y nuestro futuro. Dentro de nuestros hogares nos sentimos a salvo, pero cuando salimos, el temor se apodera de nosotras. Día y noche, noche y día. Es como un buitre volando encima de nuestras cabezas,
mientras nosotras caminamos o trabajamos o jugamos. Y cuando ocurre, es peor que cualquier pesadilla. No hubo ningún accidente. Mi madre había sido asesinada. Ella había sido matada a tiros. Iba en un auto a una reunión con el embajador de Canadá. Estaba listando a nuestros aliados para el movimiento democrático. Eso fue en el 96. Mi padre todavía estaba en la cárcel, en aislamiento. Por lo tanto, mi madre se había convertido en la voz del movimiento. Un auto les había estado pisando los talones. Eran soldados, los alcanzaron, le dispararon al conductor y luego le dispararon a ella en la cabeza, a quemarropa. Ocurrió tan rápido, los autos estaban uno junto al otro y ella debe haber pensado que el ruido era de una llanta reventándose o algo así. Fue entonces cuando la mataron. Cuando terminaron conmigo, me arrojaron a un lado. Mis ropas estaban rasgadas y yo casi desnuda. Me dejaron tendida en el suelo, sola con mi vergüenza. Mi tío y mi padre me ayudaron a incorporarme y caminaron conmigo a la casa, bajo la mirada de cientos de personas de la aldea. Nadie me dijo ni una sola palabra. Bajaban la vista o me miraban con disgusto. Ante los ojos de los mayores de la tribu, de mi familia, de los aldeanos, estaba manchada y deshonrada. Durante aquella maldita hora que pasé en ese establo, mi vida había sido destruida. Es el día final de la marcha de 90 millas de Punto Yet. Estamos en las afueras de Derry, nuestro hogar, en un camino angosto. Entonces, sin pensarlo siquiera, se da una emboscada. 100 hombres bajan de la colina por la derecha. Llevan garrotes con clavos. Otros suben desde la orilla del río por la izquierda. Y la policía nos bloquea por delante y por detrás para permitir que los emboscadores nos ataquen. Recuerdo que la gente empezó a gritar, a correr, gritando. Estoy al frente, lo único que podía hacer era continuar caminando. Y entonces, justo cuando llegamos a la entrada de Derry, en una callecita muy angosta, nos lanzan piedras y la policía bloquea la calle para que no podamos escapar por ningún lado. Yo intento meterme en la entrada de una tienda y por supuesto está cerrada. Pero es increíble. Los vendedores están adentro y se están riendo. Ellos son personas de mi propio medio. Sus caras, esas risas, quiero decir, una tendría que deshumanizar cualquier grupo de gente para llegar a caer tan bajo. Ahora experimento desde mi interior esta sensación paralizante de impotencia que proviene de la humillación. Me golpean un par de hombres con ramas pesadas, parecen garrotes. Levanto mis brazos para proteger mi rostro. Cuando regreso a la casa, mi cuello y mis hombros están amortados y lastimados. Mi familia reacciona muy afligida, pero ni bien pasa unos minutos, viene el típico comentario. Si no hubieras
estado allá, no te hubiera pasado nada. De pronto empezaba a convertirme en una extraña para mi propia familia. Había cruzado una fina línea. No iba a ser perdonada. Esa marcha cambió mi vida. Luego de 9 años de exilio, vi la primera oportunidad para regresar a Asia en 1981. Lo hice con el Comité Internacional de Rescate para trabajar en los campamentos thai-camboyanos. Con mi equipo, viajamos a las selvas para llevarles provisiones de comida y ropa. Alcanzamos un campamento de refugiados situados en una cima de una montaña, aún en manos de Khmer Rouge. Se les pidió a los refugiados que salieran del campamento para recibir las provisiones que nosotros les traíamos. Ellos están prohibidos de hablar. Marchan en silencio, en fila, vestidos con el pijama negro que Khmer Rouge insiste que deben usar. Solo ver a los soldados de Khmer Rouge con sus uniformes me traen recuerdos de la guerra. Mis padres, mis amigos, todos se han ido. Nunca les dije adiós. Es difícil quedarme callada. Quiero liberar a estos refugiados. Siento un incontenible deseo de continuar trabajando en Camboya, ayudando a su gente a recuperarse. Sé que a partir de ese momento mi vida cambió definitivamente. Durante los siguientes días me encerré en mi cuarto. Mi madre me llevaba comida, pero nadie mencionaba nada sobre lo ocurrido. Tampoco yo pude hablar con nadie. En mi tribu, las mujeres no hablan de cosas tan degradantes, mucho menos con los demás. Sabía de otras 3 violaciones que habían tenido lugar antes de la mía. Una mujer se quejó a la policía, pero ellos desecharon su caso. Otra se quedó en su casa y jamás volvió a mencionar. La tercera mujer se suicidó. Se bebió una botella de pesticida y murió enseguida. ¿Debía hacer aquello? Me pregunto. En Pakistán permanecer con vida es visto más cobarde y vergonzoso que la misma violación. La gente nos escupía a mí, a mis padres y a mis hermanos. Yo podría evitarles esa miseria matándoles. Hasta podría haber sido un alivio para ellos. Pero en mi corazón sabía que ninguno de mi familia realmente quiera que yo muera, y en especial mi madre. Lo pude ver en sus ojos, lo pude sentir cuando me tocaba. Sentía que mi dolor era también de ella, que sufría conmigo y que quería que continuase viviendo. Pero si no me suicido, me pregunté, ¿qué voy a hacer con mi vida? Durante todos estos años soñé con ir a la escuela para aprender a ser médico como mi padre. Pero era solo un sueño, porque no podíamos salir de la carpa, ya que ellos podían raptarnos o vendernos a los jefes militares. Por fin cayó en mi mano mi primer libro. Venía de la Universidad de Nebraska. Ver, alumnos recitando juntos. 5 balas y 5 armas equivalen a 25 balas. El color naranja es del misil y el color azul es del buscador de misiles Stinger. El verde es de los rifles Kalashnikovs. Contesten en sus cuadernos a estas preguntas. Si un mujahidín mata a 4 rusos, ¿cuántos mujahidines se despiertan, rezan, van a luchar y matan a los rusos? ¿Qué piensan de los rusos?
Dibujen un aeroplano bombardeando sus casas. Mire, mire mi dibujo. La casa está en llamas. El hombre está herido y los chicos están atemorizados. Se gastaban millones de dólares para difundir mensajes de violencia en las escuelas de refugiados. Jamás hubo una lección de qué es ser una madre o un hermano. Nuestro primer contacto con la escuela instalada en el campo de refugiados fue conocer la propaganda para transformarnos en guerreros. Recibimos más de 600 millones de dólares de ayuda desde Occidente para reparar el país. Pero no importa cuánto donen, no se puede reparar el alma. La guerra nunca termina. Es como si se echara ácido a una persona. Las cicatrices siempre van a permanecer. Se pueden construir caminos, se pueden quitar las minas de los arrozales, pero no se puede reconstruir un rostro. ¿Cómo se puede volver a reintegrar una familia que ha sido destruida? Por ello, teníamos que empezar de cero. La generación más joven y yo dijimos sí a la educación. Se puede construir con facilidad un edificio, pero es mejor primero construir las mentes y luego el edificio, para que lo construido se encuentre a salvo en las mentes. Cuando empecé mi trabajo y me dirigía a los policías, ellos me decían: "Ay, vamos, las mujeres no se sienten amadas si no son golpeadas". Yo estaba asombrada, enojada ante esa respuesta. Él te golpea, por lo tanto te quiere. Ese es un dicho que está en el Demostroy. El Demostroy es un manual de reglas domésticas ruso. Reglas establecidas cómo debe conducirse un hogar. Esto está desde el siglo XVI. El hombre es el jefe de la casa. Todos los demás son sus sirvientes. Un hombre debería castigar a su esposa para que ella sea más obediente. Jamás la golpees en la cara, porque no vas a poder mostrarla en público. Tampoco la golpees en el estómago si ella está embarazada. Es mejor usar el látigo antes de una vara, porque va a ser más doloroso y ella va a aprender mejor su lección. Luego de golpearla, demuéstrale cuánto la quieres para que ella comprenda la lección más profundamente y te aprecie más. Él te golpea, por lo tanto te quiere. Desde el siglo XVI, esa ha sido la gran excusa. Mi padre abandonó a nuestra casa cuando tenía tan solo 3 años, pero lo quise siempre con todo mi corazón. Él era muy sensible, como yo, un hombre guapo, valiente y de aspecto fornido, pero en su vida siempre habían problemas, la bebida y las mujeres. Cuando yo tenía 12 años, mi padre vino a nuestra casa y le dijo a mi madre: "Tengo una nueva mujer, te la voy a presentar. Pero no le digas que eres mi esposa, no. Solo dile que eres la madre de mis 2 hijos". Y mi madre respondió: Sí. Cuando él trajo a la mujer a nuestra casa, mi madre le comentó: "Yo solo soy la madre de sus hijos. Nosotros no tenemos ninguna relación". Yo sentí que reventaba del enojo y me atreví a decirles a mis padres: "Ustedes 2 van a ser castigados por eso, porque no están diciendo la verdad". Y mi adorada madre le dijo: "Como mujer, tú no tienes cuidado". Una idea alejaba a las otras. Tal vez yo pueda ayudar a las mujeres de mi país. Sí, eso podría ser posible.
Pienso en esto cuando me entero que mi violación no es solo un plan diabólico de los Mastois, sino que fue ordenado por los ancianos, los mayores de la tribu, los mismos hombres que se supone tienen que administrar justicia y proteger a todas las mujeres como si fueran sus hijas. ¿Cómo pudieron ellos tomar una decisión tan terrible? ¿Cómo? Al día siguiente me entero que nuestro imán ha condenado esa regla. Antes de mi violación, las chicas eran raptadas en las calles o un hombre forzaba a una mujer a tener sexo, pero esta vez todo el consejo había decidido que debía ser violada por todo el grupo. Ellos lo llamaron revancha de honor. En ninguna parte del Corán se dice que el Islam apoya la violencia contra las mujeres. Cuando una cosa horrible como esa ocurre, la Escritura dice: debes pararte con firmeza, que se haga justicia como testigos de Alá. Esto es que el imán les dijo a su congregación en un sermón de los viernes. El Consejo de la Aldea ha pecado enormemente al ordenar esta violación de la ley islámica. Los criminales responsables por la violación deben comparecer ante la justicia. Muhtaram May y su familia deberán ir a la policía y presentar sus cargos de inmediato. Yo nunca había oído hablar sobre la Constitución, o me había dado cuenta que era una ciudadana de Pakistán, y que los ciudadanos, aunque fuesen mujeres, teníamos derechos legales. Nunca en mi vida le había hablado a un abogado o a un juez, mucho menos a un policía. Pero esta Muhtaram no era la misma mujer que se había arrodillado ante los Mastois. Ahora estoy lista para hacer lo que ordenaba el imán. Suceda lo que suceda, voy a hablar claro. ¿Cuál diario me dijo? El New York Times. ¿Cuál es su reacción frente a lo sucedido? Perdón, ¿a qué? ¿No lo sabe? ¿Qué ocurre? Padre, está muerto. Se equivoca. Pero él no estaba equivocado. Mi padre estaba muerto. Él había estado en aislamiento, en confinamiento solitario durante 4 años, desde la época de la elección. Se suponía que lo iban a liberar en pocos días. Él murió en una reunión que tuvo con miembros del Departamento de Estado de los Estados Unidos y oficiales del gobierno de Nigeria, probablemente envenenado. Su campaña presidencial era tildada como Esperanza 93, adiós a la pobreza. Nuestro país era entonces uno de los más pobres del mundo debido a la corrupción de sus gobernantes. Por primera vez en la historia de Nigeria, la gente había votado por el hombre, por la promesa, pero el gobierno militar no quería retirarse. Ellos le ofrecieron dinero, acceso a los campos de petróleo, pero no pudieron comprar a mi padre. Él no iba a traicionar su mandato democrático hacia el pueblo nigeriano. Entonces le quitaron la vida, al igual que a mi madre. 8 días después de mi violación, viajé con mi padre y mis hermanos hasta el cuartel de policía en Cantón, a muchas millas de distancia. Ellos podrían haberme detenido para que yo no presentara mi denuncia, pero en cambio entraron conmigo. El policía estaba sentado en su escritorio, ni siquiera levantó la cabeza para mirarme. ¿Sí? ¿Qué vino a contarme? ¿Cuál es su denuncia? Yo fui Fayez Mohamed de los Mastois. Él ordenó a 4 hombres que le violaran. No. Eso no puede ser su denuncia. Usted no puede decir que fue violada. Sabemos lo que ocurrió. Simplemente tiene que firmar aquí. Pero yo ni siquiera sé qué dice en ese papel. Nosotros sí sabemos. Le dije que firme. Pero yo no sé ni siquiera cómo escribir mi nombre. ¿Y eso qué? Use su pulgar como las otras mujeres. Siguiente. Ahí fue
que entendí. ¿Por qué debemos educarnos? Si una es educada puede luchar por sus derechos, pero cuando una es analfabeta, eres como un animal en el mundo. Nuestra mente no tiene nada escrito en ella, por lo tanto, ¿cómo una puede detener la injusticia que recae sobre nosotras? No sabemos realmente qué ocurrió. Tal vez nunca lo sepamos. Y para ser honesta con ustedes, para mí no es tan importante cómo ellos murieron. Lo más importante es cómo vivieron. Y yo adopté su legado. Nombré a mi organización con el nombre de mi madre, que en árabe significa poder. Kundira, que en árabe significa poder. Estoy trabajando para mostrarles a las jóvenes que ellas pueden tener poder y para enseñarles cómo demandarlo. Ahora que vivo nuevamente en Phnom Penh, me inundan los recuerdos de mi infancia. Aquí es donde aprendí a andar en bicicleta, aprendí a nadar. Cuando la lluvia caía torrencialmente inundando las calles, mi hermano Song Lee y yo atrapábamos peces. Los poníamos en grandes frascos en nuestro balcón del tercer piso. Yo solía acompañar a mi madre a Pham Nhat, un inmenso mercado central de color amarillo, con sus puestos de venta al aire libre. Me encantaba deambular a través de las largas hileras, mirando las largas pilas de pescados, de frutas, de verduras. Me encantaban las zanahorias del color, su frescura. Pasaba mucho tiempo en la cocina ayudándole a mi madre a cocinar y por las noches escuchábamos ópera en la radio y la música de Ramayana tocaba durante horas y horas. Mi hermano solía jugar en un gran agujero a modo de trinchera, un lugar que rodeaba la zona en donde vivíamos. A él no le gustaba el colegio. En cambio, yo constantemente pensaba que tenía que estudiar. Necesitaba prepararme. Le dije a mi madre, un día voy a tener una silla giratoria y muchas personas a mis órdenes. Ella sonrió y me dijo, está bien que sueñes, hijita. Mi padre era piloto militar y mi madre era una enfermera. Yo crecí principalmente en Murmansk, al norte de Rusia. En invierno iba a esquiar con mis amigos. Para nosotros internarnos 3 kilómetros y más en el bosque no era nada raro. De verdad, no teníamos a nada. En el verano pasaba un tiempo con mis abuelos, quienes vivían en el Mar Negro. Mis veranos en la playa eran salvajes, con mis primos y mis amigos. Para mí, nadar durante una tormenta, saltar bajo las olas gigantescas, nadar lo más lejos posible hasta donde casi no se viera la costa, eso era lo normal. Yo era la primera nieta, fui la primera sobrina, la primera en todo y para todos. Recibí mucha atención y me encantaba. Cuando una crece y ha tenido una infancia feliz, piensa que eso es normal. No se da cuenta que allá afuera hay un mundo diferente. Mientras camino a lo largo de las fronteras de Afganistán, veo muchas flores rojas y rosadas a ambos lados del camino. Ay, pienso, mi país es tan bello. Entonces me doy cuenta de que son amapolas. Sí, cultivos de amapolas para extraer el opio. Veo a las mujeres codo a codo con los hombres cortando la caña, hasta que la leche brota y el opio se derrama en sus vestidos, en sus cabellos, en sus bocas, hasta que se hacen hongos. En el norte de mi país, las madres les dan pequeñas porciones de opio a sus hijos para calmarlos y así poder tejer alfombras por 10 horas seguidas.
Es así como se inicia la cadena de adicción. Y es así como los niños inician con las drogas. Por ello, intentamos hacerles tomar conciencia de cómo el opio puede destruirlos. Me llevan frente a un juez. Él se da cuenta de lo cansada que estoy y me trae un vaso de agua. Me pide que le describa cada detalle de lo que pasó en el establo y yo lo hago. Le cuento a él cosas que no le había contado ni a mi propia madre. Antes de dejar el juzgado, él me dice que me aferre a mi coraje. Y a la mañana siguiente, cuando me despierto, escucho gran alboroto fuera de mi casa. Los reporteros, grupos de mujeres, grupos de derechos civiles, me llaman de todas partes del mundo. La Comisión Pakistaní de Derechos Humanos ha exigido una investigación completa y la prensa apoya mi demanda. Todos quieren oír mi historia porque esta es la primera vez que los ancianos, los mayores de la tribu, en la provincia de Punjab han autorizado una violación grupal. Y es por primera vez que una mujer eleva su caso a la corte. Me entero que mis violadores se burlan. Se burlan porque piensan que todo este asunto es ridículo. Una pobre mujer campesina intentando luchar contra la influencia de los terratenientes mastores. En Guatemala, la corrupción está asentada en el mismo departamento de policía, en los ministerios, en la rama judicial, hasta en la Corte Suprema. Sé que soy una entre muchos que está luchando contra la corrupción, pero no tengo ningún miedo, porque la ley me apoya. Está en contra de la Constitución. Artículo 4, les digo. Como abogada, pude ser capaz de entablar 83 juicios oficiales contra oficiales corruptos. En 2001, el vicepresidente Reyes utilizó la imprenta nacional para imprimir documentos falsos de identidad destinados a sus partidarios, con el fin de que pudieran votar más de una vez. Cuando el hombre que operaba la imprenta lo difundió, su esposa y su hija fueron atacadas. Cuando un testigo clave aceptó testificar en su contra, fue asesinado. Y cuando yo lo denuncié, la Organización de Estados Americanos dio la orden de brindarme protección. Cada día por la mañana, 4 guardaespaldas vienen a mi despacho y se quedan conmigo hasta mi regreso a casa. Ballygorfield, Irlanda del Norte, fue y es una de las urbanizaciones más pobres en el oeste de Belfast. Contratado por el Estado de los años 70, fui enviada a ese preciso lugar a una pequeña oficina de beneficencias. Deliberadamente me enviaron a mí y a mis 2 amigas, 3 mujeres jóvenes hippies, protestantes, y casi sin entrenamiento a un departamento vacío en el barrio tomado por la guerra declarada entre el IRA, Ejército Republicano Irlandés, y el Ejército Británico. Esta estrategia había sido diseñada para darles a estos una buena excusa para cerrar la oficina. Nosotros no sabíamos eso. En realidad no sabíamos nada. Nuestros vecinos nos tildaron de hadas bienhechoras. Lo único que hicimos fue ayudar sin esperar nada a cambio. Alguna vez entró a la oficina una mujer con 2 niños discapacitados y ella estaba embarazada y su marido sin trabajo. ¿En qué calidad de qué puedo aconsejarla sobre sus carencias? ¿Sabe? Empezaban
a llegar decenas de casos así. Y es por eso que escribimos cantidad de certificados para que recibieran comida y otras cosas, subsistencias básicas gratis. Los costos de esta oficina de pronto van de cero y de pronto se nos ordena un traslado. Nuestra oficina empezaba a resultar demasiado peligroso. Las mujeres a las que intentábamos ayudar no podían hacer nada. Nosotras sí. Nosotras simplemente continuábamos yendo al trabajo. Alguien sugirió entonces que me reunieron al sindicato y lo hice. Me eligieron como dirigente obrera de las alas bienhechoras. Éramos solo nosotras tres. Me aconsejaron que reclute más miembros para el sindicato. Pero por eso seguimos organizando y ellas siguen uniéndose al sindicato. Cuando ellas ahora, después, van a la huelga, toda la gente decente cierra sus negocios y se unen a las manifestaciones. ¿Cuál es el motivo por el que quieren despedir a estos trabajadores del aeropuerto? Dígamelo en frente de ellos. Estamos haciendo una reestructuración en la construcción de aeropuertos. Ya no tenemos motivo para usar sus servicios. Ellos trabajaron en el aeropuerto durante 30 años y va a despedirlos, no lo va a hacer. Tienen familias, tienen hijos, necesitan el trabajo. ¿Ustedes quieren recortar el presupuesto de limpieza en el hospital? ¿Por qué? Es esencial para sanear las finanzas. ¿Ustedes recortando sus trabajos? ¿También sus salarios y beneficios para estar recortados? Porque, óigame bien, 100 de ustedes costarían tanto como 10,000 mujeres de limpieza. No, usted deberá resolver cómo estas personas quedarán en sus trabajos. Grande parte de la inspiración de mi trabajo vino dado por el maltrato de estas empleadas de limpieza. El propósito era posibilitar que la gente no tenía poder alguno, que era la última rueda del coche. Los invisibles formaron parte del proceso de cambio. Eso terminaría cambiando no solo la mirada que ellos tienen sobre sí mismos, sino que también terminaría produciendo un cambio profundo y total de la sociedad en su conjunto. En mi país, la pobreza tiene cara de mujer. Ellas son las más perjudicadas de la población por tener menos educación. Yo y 13 mujeres congresistas presentamos un conjunto de proyectos de ley dirigidos a mejorar la vida de las mujeres. Cuando llegó el momento de votar por estos proyectos, los hombres congresistas se ocultaron en el baño. Yo abrí la puerta. Las otras mujeres irrumpieron junto a mí y los sacamos uno por uno. Los varones, miembros del partido, me hicieron prometer que nunca más haríamos esto. Pero las leyes se aprobaron. Los violadores dejaron de reír cuando la corte les ordenó pagar una multa enorme y además los condenó a morir. Una vez más las noticias volaban por todas partes, en mi país y en el extranjero, porque me pregunto, ¿fue este mi destino?
Debe ser Dios que creyó que yo podría transformar el mal en algo de valor para mi comunidad. Y esto es lo que ocurre. Un día de aquellos, me comunicaron que debía presentarme en una oficina local en donde me entregarían un cheque por $500,000, unos $8,000. El ministro del gobierno, una mujer, me explica que es una compensación por mi dolor. Pienso, quizás es un soborno por mi silencio, y estoy a punto de devolver el cheque cuando de pronto siento que Dios habla a través de mí. Yo no necesito el dinero, necesito una escuela. Yo grito, una escuela para las chicas de mi aldea. Nosotras no somos tan ignorantes. No sabemos nada del mundo, pero podemos aprender. Las chicas deben aprender a firmar sus nombres con un lápiz en vez de con su pulgar. Ellas deben aprender, por favor, le digo, le suplico a esta mujer que se ha beneficiado al tener una educación. Ayúdenme a construir una escuela. Ella me explica que puedo usar el dinero a mi elección. Así empieza mi nueva pasión, mi misión por la vida. En Nigeria es parte de nuestra cultura reunirnos a escuchar cuentos en nuestras aldeas, cuentos a la luz de la luna. Así que permítanme que les cuente una historia real sobre una chica llamada Sanet. Ella acababa de cumplir 15 años cuando la conocí, cuando entró por primera vez corriendo a nuestras oficinas. Era flaca, apenas me llegaba al hombro y parecía que el viento podría llevársela volando. Y las palabras salían apresuradas de su boca. Mis padres quieren que me case con un anciano de Arabia Saudita. Ellos me prometieron a él desde que nací. Les dije que no. Quiero ir a la universidad. No me voy a casar con este hombre. Tienes que hacerlo, dijeron sus padres, y la llevaron a Níger para embarcarla rumbo a Arabia Saudí. ¡Esperen! ¿Ustedes quieren que conozca a mi esposo así como estoy? No. Si voy a ir, debo ir primero a la peluquería para verme bien. Los padres aceptaron y la dejaron en la peluquería, porque saben lo difícil y complicado que es peinar esas pequeñas trenzas que usan las mujeres africanas. Llevan horas. Y así fue como me escapé. Y acudió a nosotras. Le dimos asilo, dinero para la escuela y durante un año entero yo intenté hablar con sus padres para que comprendieran sus sueños. Ellos no lo van a entender. Piensan que los deshonré. Ella deseaba reconciliarse con ellos. Por ello decidí que debíamos intentar devolverle su dignidad en el cumpleaños del profeta del Islam, Sanet y yo. Hassan y yo fuimos juntas al lugar donde vivía mi familia. Había mucha gente reunida leyendo el Corán. Todos nos miraron y nosotras nos arrodillamos. Y Hassan dijo: En nombre de su hija me disculpo por cualquier vergüenza que ella haya traído a su familia. Mi padre observaba, pero no decía nada. Por favor, Sanet va a regresar para ayudar a su comunidad cuando ella se gradúe de médica. Pero él solo observaba. Todos lo hacían y el silencio fue aterrador. Y entonces de repente, De pronto el padre de ella extendió sus brazos y la abrazó. sí, y me abrazó. Yo fui tan feliz. Y esta historia de Sanet se difundió por todas partes. Es alentador para tantas chicas jóvenes ver de qué modo ellas también pueden elegir sus propias vidas. Mi vida parece un río cargado de meandros que curva constantemente. Luego de dejar mi puesto como ministra de Asuntos Femeninos, paso a ser la secretaria general del partido opositor, aspirando a un puesto en el Parlamento en las próximas elecciones. El emblema de nuestro partido se eleva muy en alto, en el último sector donde manda aún el Meroz.
Las minas enterradas y esparcidas siguen todavía en los arrozales y en los bosques. La malaria aún cobra vidas. Pocos árboles han sobrevivido a la deforestación. Yo comando un equipo de mujeres rurales líderes y llegamos a cada una de las casas de las 480 aldeas visitadas para llevar nuestro mensaje de democracia y justicia. En el trayecto, cruzamos ríos, caminamos a través de cientos de kilómetros de arrozales. Nos detenemos a escuchar historias de separación, historias de hambre, de miedo. Me encanta cuando estoy de campaña. Allí yo puedo ir por todo lado, puedo ir en una mototaxi, puedo ir en una carreta tirada por bueyes, cruzando un río en bote, yendo a los templos, hablando con los campesinos, visitando comunidades musulmanas. A mi edad, sigo descubriendo mi propio país. Nuestro partido, el partido opositor, puede convertirse en el nuevo gobierno si el pueblo de Camboya lucha por el cambio. Preparo la escuela en el campo y voy de casa en casa, suplicando a los padres que manden a sus hijas a la escuela. Cada día aumentan las estudiantes, más y más pequeñas llegan con sus cuadernos y sus lápices. Aprenden matemáticas, estudios sociales, el alfabeto inglés, el urdu y el Corán. Pero también les enseñamos que las mujeres son iguales a los hombres y que aún subordinadas, nosotros debemos decir no. Que todos somos seres humanos y que todos debemos ser tratados con respeto. Cuando yo era chica, me hice una promesa. Voy a arrancar a mi madre, a mi hermano y a mí misma de la pobreza. Y voy a abandonar este cuarto oscuro. Me voy a marchar y hacerles tomar conciencia a los pueblos, a todos aquellos hombres y a las mujeres que no son valorados en su trabajo. Les digo que no se deben quedar en silencio. No más silencio. Fui reelegida en 3 ocasiones y estoy sentada aquí en mi silla giratoria. Una realmente vive de acuerdo a los principios de los derechos humanos cuando aprende a respetar a aquellos con quienes no están de acuerdo. Recientemente, mujeres israelíes y palestinas vinieron a Irlanda del Norte a compartir criterios y planificar las estrategias necesarias para construir la paz. Apenas llegaron, sentí la tensión, el miedo, la furia que está en ellas. Luego de 30 años de lucha en el norte, yo aprendí que uno no tiene que ahogarse en su propio dolor. Una debe darse espacio suficiente para reconocer el dolor de las otras y en los demás. Ahora las miro y pienso que si una abre una herida, tiene que ser capaz de sanarla. Por eso les aconsejo que no desnuden sus almas. Yo sé que ser glorificada fuera de su propia comunidad como pacifista te puede llevar a quedarte aislada dentro de su propia comunidad. Pero solo de un pequeño paso hacia adelante, ese primer paso es siempre el más sólido. En el campamento de refugiados, yo trabajé en la oficina de ayuda de la Iglesia Noruega. Ayudaba a distribuir una pequeña revista para chicos llamada Arcoíris, con el fin de difundir mensajes de paz en lugares de violencia. Vino un hombre de seguridad a la oficina y me señaló la portada de la revista. Mira,
¿Sabes algo? Este arco iris en la tapa tiene una paloma encima y 2 manos. Son signos cristianos. Esto demuestra una agenda política. Los noruegos quieren que la gente se convierta al cristianismo. Yo soy musulmana. Trabajo aquí y nadie me obliga a ser cristiana. Nosotras trabajamos para seres humanos que sufren mucho. Eso es todo. Yo conozco al Servicio de Inteligencia Islámico y Pakistaní. Yo tengo su apoyo y yo mismo pertenezco al Servicio de Inteligencia. Si no deja de distribuir esta revista, voy a destruir su oficina. Puedo hacerle lo que quiera a usted y a su familia. Pues aquí estoy. Lo que sea que quiera hacer, hágalo. ¿Sabe qué les va a pasar a usted y a sus hijos? Mi trabajo está destinado a personas necesitadas y usted no lo es, así que váyase de aquí. Va a vérselas conmigo y le voy a hacer todo el mal que me sea posible. Nunca más voy a volver a entrar a Afganistán. El hombre continuaba viniendo día tras día. Fue en esa época que se me advirtió que por el bien de mis hijos debía dejar Afganistán. Y eso fue lo que hice. Marina, ¿Sí? la entrada a su departamento es muy oscura. Disculpe, ¿quién es usted? ¿No tiene miedo de las consecuencias que usted y su familia van a sufrir? Dígame quién es usted. Yo soy alguien que ha sido afectado por su trabajo. ¿Acaso ayudé yo a su esposa o a su novia? No importa. Yo sé dónde vive, sé todo sobre usted. ¿Y para qué me llama? ¿No tiene miedo de que su hijo esté solo en la calle? Él sabe todo sobre mi hijo. Siento como si alguien me clavara un cuchillo en el corazón. Esto continuó durante meses. No le permito a Peter contestar el teléfono. Hago que mis padres le recojan del colegio todos los días. También, si va a la casa de algún amigo, mi hijo nunca se queda solo. ¿No siente temor por su propio hijo? ¿No tiene miedo? Yo sé dónde vive. ¿No tiene miedo de que su hijo esté solo en la calle? Tengo miedo de entrar a mi edificio. La entrada a su departamento es muy oscura. Si alguien fuera a clavarle un cuchillo en la espalda, o peor, una aguja. A veces rezo para que el ascensor llegue rápido al primer piso para poder entrar corriendo a mi departamento. Usted nunca va a saber quién lo hizo. Un día, unos hombres bien fornidos llegan a mi oficina buscándome. Llevan abrigos para ocultar sus armas. Estamos buscando a Anabela. Ella está en la lista. Sabemos la fecha de su muerte. Yo recibo amenazas de muerte. El gobierno cancela mi pasaporte, me prohíbe dejar el país, me pone bajo arresto domiciliario. Mi auto está rodeado de soldados, paracaidistas. La puerta se abre de golpe. Me hace salir y me arrojan sobre el auto y me gritan. ¿Quién es? ¿Qué representa? ¿Qué transporta en este auto? La policía empieza a acosarme. Todo el tiempo me molestan. ¡Detenga su auto! Uno de ellos incrusta un enorme fusil entre mis piernas y me llama puta de mierda. El presidente Musharraf declara en público, desde el caso de Mukhtar al-Mahdi, lo único que tiene que hacer una mujer para volverse millonaria es hacerse violar y contárselo a la prensa. 300 mujeres se prendieron fuego a sí mismas en la ciudad de Herat, Afganistán. 3 hermanos queman viva a su cuñada porque sostienen que fue infiel. Mi consejero es torturado. Le quiebran los dedos, le queman las manos, le arrancan los ojos y lo estrangulan. Cortan la nariz a una adolescente para castigarla por andar de la mano con un chico de una tribu vecina. El marido arrojó ácido a la cara y al costado del cuello y le quitó a sus hijos. Y como si esto fuera poco, la familia dijo, nosotras no la queremos, no es una de los nuestros. La mujer protege al bebé con su propio cuerpo,
pero su marido continúa golpeándola. Ella le pide el divorcio, pero él dice que le perdone. Caso contrario, te voy a matar y voy a contar a todos que te fuiste con otro. ¿A quién van a creer ellos? ¿A ti o a mí? Niñas de apenas 6 años son entregadas en matrimonio. Tendrán muchos hijos sin la ayuda de una partera. Si son abusadas, no tienen elección. Tendrán que cumplir con las funciones de esposa en el mismo núcleo familiar. Podrán salir de esa casa solo cuando mueran. Ay, mi Dios, no me importaría si tuviera que morir en esta lucha. Tengo muchos enemigos poderosos, porque aquellos que luchan contra la corrupción nunca llegan a ser demasiados amigos. Sí, a veces siento una profunda tristeza, pero también me siento orgullosa de ser una congresista. Y sí, orgullosa, aunque no me lo crean, de no estar muerta. Al final del día, mi padre entregó su vida. Pienso que esto es un mensaje muy fuerte para pasárselo a la gente que se siente privada de todo poder. Que no existe precio alguno, por más alto que éste sea, para decirte que tenemos que venerar nuestra propia voz. Nadie puede intentar controlarla a uno. Una no es esclava de nadie. Tenemos el derecho a determinar cómo vamos a ser gobernadas. Tenemos el derecho a hablar por nosotras mismas. Y mi madre, por rehusarse a aceptar la injusticia en Nigeria, solo por eso su espíritu seguirá viviendo entre nosotros. Después de todo, fundé 3 escuelas en la provincia de Punjab para hombres y mujeres, porque los varones también deben aprender que bajo el Islam, bajo la ley, las mujeres tienen los mismos derechos que ellos tienen. Y en Merguala, en donde casi me maté, construí una verdadera casa-escuela, con una biblioteca y 6 aulas. Los chicos vienen de muchas tribus, de castas superiores, inferiores, chicas de los Gujats y sí, también recibimos a chicos de los Mastois. Me despierto muy temprano por la mañana. Me ducho, voy a la peluquería, no por vanidad. Mi apariencia es importante para poder representar a grupos, a pueblos enteros que me buscan para que yo hable en su nombre. Yo fui la primera estudiante en mi propia escuela y ahora curso el 5º grado. Por el resto de mi vida, nunca más voy a necesitar mi pulgar para escribir mi nombre en mis deberes ni en nada. Muktaran Mai, poderosa y digna Muktaran. Nosotros tenemos un proverbio fácil. No importa cuán alta sea la montaña, siempre habrá un camino que nos permita alcanzar su fin. Nosotras no deberíamos descansar. Intentamos lo mejor. Eso solo significa que lo mejor no es suficiente. Necesitamos realmente siempre estar listas a escalar y escalar. Las mujeres son el mayor recurso sin explotar en África. Nosotras somos el futuro. Si una pone delante el principio de los derechos de igualdad como la médula, como el corazón de las cosas, uno tiene que estar segura que todos deben tener igualdad de oportunidades. Una tiene que mirar y descubrir quién no está representado, quién no es escuchado, quién está dejado de lado. Y debemos usar todo nuestro poder para cambiar estas circunstancias. Cada día veo a una mujer y no me importa que sea mesera en una cervecería o una trabajadora sexual o una obrera textil. Ellas son mis hermanas, mis amigas, mis maestras. Cuando la gente me dice, ¿cómo puedes despertarte cada día y continuar haciendo esto después de 25 años? Le contesto, hay que hacerlo hasta que las personas que no tienen voz la tengan. Trabajamos para dar voz a las mujeres. Desde el 2006, estas 7 historias de mujeres han sido actualizadas. Hasbat Abiola, Nigeria. Hasbat
fundó la iniciativa Comunidad para la Democracia, una organización de la sociedad civil que capacita a miles de mujeres en el tema del liderazgo, orientado al servicio social. Es presidenta de Mujeres en África, la plataforma más importante del continente para generar y empoderar lideresas y convertirlas en una fuerza impulsora del desarrollo sostenible. Musoku, Camboya. En 2004, Musoku dimitió como ministra de Asuntos de la Mujer, alegando corrupción en el gobierno, y en 2012 asumió la Dirección General de Asuntos Públicos para alzar la voz de las mujeres en las urnas. En 2014 fue arrestada y acusada de insurrección e incitación a la violencia mientras participaba en protestas pacíficas y legales. Tras 3 años de exilio autoimpuesto, los tribunales la condenaron en un juicio de 10 años de prisión. Si regresaba a Camboya, sería arrestada. Anabela de León, Guatemala. La larga historia de corrupción y violencia en Guatemala sigue vigente. Anabela asumió el cargo de registradora general de la propiedad y en 2019 los tribunales rechazaron una demanda en su contra por malversación de fondos por falta de pruebas. Fue encarcelada de todas formas, finalmente liberada, y continúa su lucha en contra de la injusticia hacia las mujeres y los grupos indígenas. Inés McCormick, Irlanda del Norte. En 2011, la revista Newsweek citó a Inés como una de las mujeres que conmocionaron al mundo. En enero del 2013 falleció de cáncer de mama a los 69 años. Poco antes de morir, cuando se le preguntó por qué se dedicaba a su trabajo, a Inés respondió: en el fondo, deseo ver el brillo en los ojos de una mujer que pensó que no era nadie, cuando se dio cuenta de que sí, era alguien. Farida Asifi, Afganistán. Farida viajó a Estados Unidos como responsable de programas Voces Vitales y en 2013 regresó a Herat para trabajar con mujeres en el oeste de Afganistán. Su adelanto en promover la educación de las niñas se ha visto afectado y actualmente se desconoce su paradero. Un dato inquietante: en Afganistán, en 2021, el número de mujeres asistiendo a la escuela secundaria era 1.1 millones. En Afganistán, ahora, el número de mujeres asistiendo a la secundaria es 0. Hoy en día, Afganistán se destaca trágicamente como el único país del mundo donde la educación secundaria y superior está estrictamente prohibida para niñas y mujeres adultas. Marina Kislakova Parker, Rusia. En 2021, Marina fundó el Centro Nacional para la Prevención de la Violencia, que trabaja para combatir la violencia de género en Rusia. Actualmente radica en Estados Unidos. Es cofundadora del tratado Cada Mujer para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente vulnerable durante y después de la guerra. Su trabajo incluye mujeres en Afganistán y Ucrania. Muktaran Pai, Pakistán. Los esfuerzos de Muktaran Pai para dotar de educación a mujeres se han expandido al crear la Organización de Bienestar de la Mujer Muktaran Pai, dedicada a ayudar a sobrevivientes de violación, violencia y abuso que necesitan asistencia y refugio seguro. Muktaran ahora opera y supervisa 2 escuelas para niñas, un hogar de acogida para sobrevivientes de violencia de género e innumerables recursos para las mujeres de la zona rural de Punjab. Se ha escrito una ópera sobre la vida de Muktaran llamada